bienvenidos a Souvenir Podcast. Yo soy Frida Militza. Yo soy Valeria Ascensión. Y comenzamos con el primer episodio de este 2022. El cual vamos a hablar de la importancia del estudio. Me gustaría saber, tú, Frida, ya empezando ya así con todo. Okay. ¿A ti cómo te inculcaron el amor a estudiar? ¿O te inculcaron más bien el amor a estudiar, a aprender cosas nuevas? ¿O cómo era para ti tu infancia en cuanto a la escuela? Híjole, siempre fui mala. Ok. Es que tenía como ese equilibrio de que mi mamá era súper exigente, así de la que te arrancaba la hoja cuando hacías algo mal, de que borrabas y le hacías el hoyito y no, hombre, o sea, ya se acababa el mundo para mi mamá. Y mi papá era así de, ¿me revisas la tarea? Está bien. Y yo, bueno. Y al otro día en la escuela, todo mal. Pero, o sea, ¿era importante para tus papás el promedio? Es que justo ese es el punto. Para mi mamá siempre fue como muy importante ese tema de las calificaciones. Nosotros nos sacrificamos para que ustedes estén bien, que no sé qué. Y mi papá no. Mi papá era esa parte de, ok, tienen que ir bien en la escuela y lo tienen que aprovechar, pero hay muchas otras cosas que también son importantes que aprendan. Y siento que como que ese equilibrio, o sea, para mi papá siempre fue más importante desarrollar como la parte autodidacta. Ok. Como el de les llevo libros, les llevo cosas en las que ustedes puedan ir como explorando e investigando. Y mi mamá tenía como esa parte como más cuadrada, más académico y muy lineal. Okay. Cumplir con pues, la escuela convencional. Entonces como que siempre crecimos llevando las dos cosas. Y pienso que una cosa que nos ayudó demasiado a mi hermano y a mí fue que a la par que íbamos a la escuela, entre pintura y danza, o sea, saber que teníamos que cumplir con ya ciertas actividades, pero que no lo veíamos como responsabilidad, o sea, el verlo como juego, como parte del entretenerte, hizo que como que la parte del estudiar, del aprender cosas nuevas fuera más sencilla. ¿En tu caso? Para mi familia sí era importante, bueno, para mi mamá era importante el promedio y sí era como de aplícate, porque pues para eso es lo único que haces, ¿no? Pero aún así nunca estaban como tras de mí. Yo me acuerdo que pues desde mi primaria yo era una niña de 8, ¿no? 8, 7, o sea, el promedio final era 8 y nunca fui más de 8. Entonces cuando pasé a sexto año sí fue así como de, ma, yo voy a salir de la primaria con 9. Mamá, ay sí, ajá, ¿no? Y sí salí con 9, pero me acuerdo, ya es un trauma personal, ¿no? Pero lo voy a compartir, pues ya que... aquí estamos, para eso. No se te va a mostrar, me dijo así como de, no, pues ya, no pasa. Y en sexto año hicimos, en ese entonces se hacían como tablas gimnásticas, como bailes o cosas al finalizar el año. Entonces yo estaba practicando, no, para el Día de las Madres. Entonces yo estaba practicando y como yo era la más delgada, pues me subían hasta arriba de la pirámide del desmadre que hacíamos y madres, que me caigo y me tuerzo 3 dedos del pie derecho. Entonces, pues no fui como 4 meses a la escuela y aún así, pues según yo mandaba mis tareas y me decían y a mí se me tocó ese de, va la compañerita a dejarte las tareas y por tus tareas para que vayas, sí. Entonces, lo hice y todo, y al finalizar sí salí con 9.3 me parece, pero mi mamá fue así de, ay, pues la maestra te ayudó porque se sentía culpable por que te habías caído porque ella estaba peleando con otra mamá, una mamá que quería que su niña estuviera en el estelar, ¿no? Y entonces, pues ya, bueno, X, pero como que de ahí dije, no, para que de verdad te des cuenta que no nada más fue porque la maestra me ayudó, como que yo empecé a automotivarme a estudiar y a sacar mejores promedios, pero ya era algo mío, ya era como un reto de nadie me ayudó, o sea, como de querer decir, y obviamente influye mucho todo con lo que creces y todas esas cuestiones de tu entorno, en el que pues obviamente yo decía, no, o sea, yo tengo que demostrar que sí soy capaz, o sea, que no fue nada más una ayudadita, o sea, que sí puedo y que sí fue por mi mérito.
Y en el bachillerato empecé súper bien, me daban reconocimiento cada semestre, pero hubo un momento en el que pues dije, pues ni les importa. Entonces empecé a disminuir mucho, bueno, un tanto mi rendimiento. Nunca bajo, o sea, en calificaciones finales nunca bajo de 8, ya en la suma de todas las calificaciones. Pero sí tengo 6, sí tengo 5, o sea, de que tengo que recursar, pero al final, siempre la sumatoria da de 8 para arriba. Entonces siento que eso como que influye, y siento que influye en qué tanto interés le das. Tú, por ejemplo, ¿de qué calificas? Tú te imagino que... No, Que eras un desmadre. no, que eras de más de 8, ¿o no? Ahorita que diste lo de la tabla esta del 10 de mayo, mi hermano, listones así de mención honorífica, Olimpiada de Matemáticas, la Olimpiada del Conocimiento, y yo participo en el concurso de danza, en el concurso de coro. O sea, nunca tuve como que toda la primaria algo académico que yo dijera, ay, no me pasó. Puro artístico. Ajá, o sea, lo mío era como totalmente arte y mi hermano sí, cuadro de honor y todo ese tema. Llego a la secundaria y yo creo que sí influía un poquito como el escuela pública, escuela privada. Y obviamente era muy sencilla para mí. Entonces creo que fue donde mejor me iba, pero se me hacía tedioso, se me hacía aburrido. Entonces era como, es que esto yo ya lo sé, esto yo ya lo vi. Y siento que eso me hizo como perderle mucho interés a como esa etapa. Llego a la prepa y en la prepa es donde mi mamá ya comienza a ser como muy insistente con el promedio y cuidarlo porque él pase directo a la universidad y todo esto y yo decía, bueno, pero pues hay más opciones, yo no sé por qué te agobias. Pero ella sí era súper cuadrada por la educación que le dio mi abuelita, bueno, mis abuelos. Ella iba a 2 escuelas, una en la mañana, una en la tarde, así súper ñoña, súper nerd, no reprobó nunca nada, cuidaba muchísimo su promedio, mi papá todo lo contrario. Entonces, como que comprendí esa parte, pero hasta la prepa fue que real yo sentí como una presión por cuidar el promedio, que tampoco lo cuidé, o sea, sirvió para nada y para lo mismo. No me agobiaba, o sea, y tan fue así. Y no era que no le tuviera interés, o sea, ahorita que mencionas eso, no era falta de interés. O sea, había materias que real yo decía, ¿cómo me pueden estar diciendo esto? O sea, si yo leo el libro está fabuloso y está súper interesante, pero entrar a la clase, yo la sufría. O sea, saber que eran 2 horas, por ejemplo, etimologías grecolatinas. O sea, a mí me encantaba el libro, o sea, yo lo podía estudiar y súper bien. Pero tomar la clase con la maestra Piña era la cosa más terrible que me podía hacer en el universo. Okay. O sea, yo sola lo podía digerir y todo. O sea, yo sabía que iba a pasar el final. O sea, tan yo sabía que me iba a ir a finales. ¿Por qué? Porque la clase me daba flojera, porque ya no iba a entrar, porque 1001 razones. Reproba esta danza. Imagínate nada más. No, bueno. Justo porque me daban teoría y yo ya me había terminado todos los manuales de artísticas. Porque la Nacional Preparatoria tiene como los manuales por cada materia. Entonces yo ya había terminado esos manuales. Y dije, esto ya me lo sé, y tal zapateado, y tal baile, y tal región, tal no sé qué. Pues la reprobé de que dejé de entrar. Y la tuve que hacer final. Educación física me pasó lo mismo. O sea, como que cosas que yo sentía que me quitaban tiempo, no le aportaba sí, tanto. yo decía como de, ¿para qué me desgasto, no? O sea, ya la hago al final. Ok. Luego llego a la universidad, obviamente ya era derecho, me gustaba, yo dije, a ver, vamos a hacer las cosas diferentes. Ya las hice de esta forma y fui un desastre. Ahora vamos a hacerlas de lo contrario. Por eso era que yo no echaba relajo y me comportaba lo más que podía en toda la carrera. Cabronamente. Y era súper ñoña, o sea, real, yo nunca eché relajo en la carrera porque yo ya me conocía. O sea, yo dije, Que no, si me agarro tantito me voy a seguir. Sí, voy a tener los mismos problemas que he tenido toda la vida. Porque igual no es un conflicto existencial, pero sí le suma estrés a la tranquilidad de tu vida, ¿no? O sea, el saber que ya vas arrastrando una materia, que tienes que estudiar para el final, o sea, quieras o no, por mucho que lo controles, hay un punto en el que te agobia. Entonces yo dije, no quiero que me pases en la carrera. Pero hasta ahí la importancia de las calificaciones.
Cuando llego al sistema como japonés, me doy cuenta que ahí no importan las calificaciones, ahí no vas por un número, ahí vas por las habilidades y por lo que salgas y seas competitivo al hacer. Entonces dije, ay, aquí soy, esto me encanta, pero no dejé derecho porque derecho me gustaba mucho. Pero el sistema, o sea, ver como ese contraste, yo dije, o sea, de aquí soy, ¿por qué México no funciona así? Todo sería más sencillo. Pero no sé, y eso no sé si se detecte o sea, ahora, cuando has viajado a Europa, o sea, a otros países, ¿crees que influye el que sean como más autodidacta su población o no? Bueno, yo creo que parte de la importancia del estudio es justamente la sociedad, el cómo se refleja en tu sociedad. En Europa, por ejemplo, pues obviamente existe, digo, o sea, la mayoría de gente, igual que en Estados Unidos, pues la gente estudia y es profesionista y tiene niveles y obviamente cobran de manera diferente y todo. Pero, y creo que aquí en México, por ejemplo, esta es la visión, ¿no? Quieren que tú estudies para que tengas un buen salario y para que vivas bien y para que te vaya bien en la vida. Desgraciadamente, en el país en el que vivimos, a veces eso no siempre se cumple. Ese patrón de estudias, trabajas y cumples tus metas, no siempre se cumple. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿en qué se refleja muchísimo? Digo, yo no es como que estuviera tanto tiempo para saber si Influía o no. si era, estudias, trabajas y tienes todo, ¿no? Tu casa, tu carro y todo lo que quieras, ¿no? Pero sí se ve muchísimo en el entorno social, o sea, desde el si tiran basura, desde el cómo se comportan en un medio de transporte, vendedores ambulantes, hay muchas cuestiones en las que sí, y en algunos se van a los extremos, ¿no? Por ejemplo, en Japón hacen mucho esto de totalmente respetar tu espacio individual, ¿no? O sea, entonces tú vas en el metro y si tantito te rozas y eso invade un poco su espacio personal, se paran y se van parados y no pasa nada. O sea, no es de que tú te sientas mal, ni mucho menos, porque es su espacio y como que respetan mucho. Pero, por ejemplo, cuando son horas pico, que el metro va hasta el full, ellos van igual en su superespacio e incluso los empujan para que entren, pero cada quien va aquí, ¿sabes? Y no es como pues te bajo la mano, me agandallo, sí, no. Entonces ahí se ve mucho, por ejemplo, en Japón igual la cuestión de comer, no comen o sea, si comen en la calle, comen en un lugarcito, ¿no? Compro aquí mis cubito de arroz, que son como unos, ¿cómo se llaman? Sashimis, creo. Onigiri, ¿no? Onigiris, ajá. Entonces compro mi onigiri y me paro aquí y aquí me lo como, desecho mi basura, la tiro en el bote y ya sigo. No es como aquí que vas comiendo y si te tiran las migas, no pasa nada. Y siento que influye mucho en eso, o sea, el estudio no nada más es para que tú tengas conocimientos en una materia, sino para desde tu manera de pensar y tu manera de dirigirte en cuanto a tu sociedad. El cómo se refleja el que tú estudies hacia tu entorno social. Creo que, por ejemplo, aquí, al menos en la cultura mexicana, o lo más cercano a lo que yo he tenido, el que tú estudies es básicamente para que saques un promedio y una carrera. No para que aprendas, o sea, no te motivan y yo, por ejemplo, a veces sí lo llego a hacer, ¿no? Con mis sobrinas, que es algo que pues yo lo aprendí y a mí me hubiera gustado más bien, ¿no? Uh-huh. Que me preguntaran, ¿y qué estás viendo? ¿Y de qué es tu carrera? ¿Y cómo se hace esto? ¿Y cómo aquello? Y, por ejemplo, con mis sobrinas, que son carreras totalmente diferentes, una está estudiando medicina y la otra está estudiando ciencias de la tierra. Entonces es como de, ¿y cómo se hace esto? Ah, no, pues todavía no lo veo, pero pues voy para allá, ¿no? O cosas así. Y esto, no, pues aprendí a hacer cristales y que no sé qué, y bla, bla, ¿sabes? Entonces, en esas cuestiones, siento que es muy importante el círculo familiar, de qué tanto te intrigan a lo que tú estás haciendo. Como que el hecho de que le den un poco de interés a lo que tú estás estudiando, incluso desde primaria, que te digan, ¿y qué estás viendo? Como que eso te motiva
a aprender más o incluso simplemente a poner atención, porque obviamente hay muchas maneras de aprendizaje, ¿no? Claro. Desde el escrito, el visual, el auditivo, pues en ese aspecto sí influye. Tú, por ejemplo, bueno, ¿qué opinas de esto? Antes de... Es que te iba a preguntar. Bueno, te pregunto ya lo sé. Ok. Tú, por ejemplo, ¿qué tipo de estudiante eres? O sea, ¿eres visual? ¿Eres auditiva? ¿Eres práctica? ¿Qué tipo de aprendizaje? Yo creo que no estoy casada con uno. O sea, trato de manejar varios porque pienso que si yo me pongo como a escribir todo lo que me dicen, me pierdo como los ejemplos prácticos y la cosa que realmente como que de experiencia, que es más importante que la teoría, porque la puedes encontrar en cualquier libro de cualquier materia. Entonces, a veces sí trato como más de enfocarme y ser muy auditiva o visual de lo gráfico que esté viendo y eso se me queda. Y concentrarme como 100% para ya no tener que estudiar. O sea, es que a mí me agobian mucho los tiempos. O sea, el saber que tengo que estudiar antes de un examen y así de que 4 horas leyendo, o sea, no, no sé, me estresa porque es como de, ay, yo quiero ir y hacer esto y esto y esto y esto y tengo que estudiar. Entonces, prefiero poner atención y estar como en el momento súper concentrada y todo y ahorrarme el tiempo de estudiar una semana antes del examen, muchísimo. Y cosa que hago antes de un examen, o bueno, hacía cuando hacía exámenes, ponerme a hacer mis cosas normales, solamente ya justo el día del examen me veías haciendo como acordeones para tomar como notas importantes, pero yo hacía mi vida normal, o sea, de que ir a ballet, ir al gimnasio, ensayar, todas esas cosas, ya no tocaba mis libros. Porque yo confiaba en que había puesto atención y que me lo sabía y me servía más. Y cuando estudiaba, o sea, como el querer digerir tanta información antes del examen, no me funciona. O sea, sí, pero me causa un estrés y un... que no ayuda. Me pone muy nerviosa, o sea, de hecho. Y en cuanto a la sociedad, ¿consideras, o sea, de lo que estaba comentando de otros países y así, consideras que sí se refleja en la sociedad el tipo de estudio que tenemos nosotros en México? Muchísimo. O sea, no vamos lejos. O sea, el tipo de valores con el que se conduce la sociedad, más allá de si son de cierto grado académico o no, yo creo que los valores, o sea, lo que viene de casa, terrible. Cuando empiezo en la universidad, pues estás acostumbrado a que en la escuela hay como cooperativas, ¿no? Este tipo de tienditas donde tú pagas, alguien te cobra y todo eso. Y en la universidad, no, o sea, estaba la tiendita, el onigiri, la comida, lo que tú quisieras, y había una copa donde tú ponías tu dinero. ¿Cómo funciona ya? O sea, y tú solito te dabas tu cambio y así. El primer cuatri, me acuerdo que hablaron con nosotros porque la tiendita tronó. O sea, y yo No así, estaban pagando. ¿cómo crees, no? Y ahí decía, si lo necesitas, tómalo y cuando Lo tengas, lo lo pagas. pagas. Pero tan fácil que tronó. Entonces fue de, no manches, qué oso. O sea, no servimos como mexicanos, como jóvenes mexicanos para este modelo pues educativo y social hasta cierto punto, porque allá las escuelas funcionan diferente. El hecho de quedarme más tiempo porque estábamos organizados por días para hacer la limpieza de la escuela, también, o sea, eso era sencillo, o sea, ahí sí podíamos, pero la cuestión del dinero y esta como honestidad de tú con nadie, ¿no? O sea, tu compromiso moral tal cual para pagar o darte tu cambio que tronara fue de, ¿no? O sea, eso a mí se me hizo súper grave. Luego, creo que somos una sociedad súper egoísta. Súper egoísta. O sea, creo que simplemente en los cruces peatonales a los conductores les vale si van tarde. O sea, es como de yo voy tarde, yo paso, me vale el semáforo, el color en el que esté. O sea, siento que nada más el hecho de pensar solo en nosotros y en satisfacer como nuestras necesidades nos hace funcionar mal como sociedad. Ok. Y creo que va más de valores que posiblemente de un grado académico. Pero al final, la escuela termina siendo como ese paso 2 en el que terminas de reafirmar lo aprendido en casa. ¿Me explico? O sea, como que donde sales y en gran parte lo pones en práctica, porque va a ser como el primer organismo
en el que vas a ver como jerarquías más marcadas, porque en casa sí están mamá, papá, hermano mayor y así, pero en la escuela, que ya son figuras de autoridad y son directivos, maestros, compañeros, siento que es donde terminas de reafirmar, y muchas veces ahí también fallamos, porque pues no todos tenemos quizá el criterio para tomar ciertas decisiones en ciertos lugares o conducirnos así a lo largo del día donde sea que nos pongan. Sí, yo siento y concuerdo mucho con ese punto contigo, que definitivamente la escuela sí es parte fundamental del desarrollo de toda la sociedad, pero los valores y la educación inicia, o sea, se maman, ¿no? Dicen de alguna manera por ahí, una manera coloquial de decirlo, la educación se mama. Yo conozco, o he llegado a conocer a personas profesionistas y definitivamente es como de cero respeto para los que los rodean, cero respeto para los compañeros y dices, güey, o sea, ¿de qué te sirve haber estudiado o esto? Pues no, porque en la escuela tú vas a aprender en cuanto a algo en específico, al menos en las carreras, pues cada carrera va a un bloque en específico. Pero ya en cuanto a cómo te desarrollas en tu sociedad, influye mucho como en el entorno en el que hayas crecido, ¿no? Desde, o sea, y justamente esta parte que dices del egoísmo, ya lo tocaremos más adelante, pero sí, influye mucho esta cuestión de las máscaras que te pones para sentirte bien, ¿no? Contigo o con tu entorno o con tu sociedad. Es una manera de decir, ¿sabes qué? Pues yo soy chingón porque te chingo, ¿no? O porque me quiero chingar a los demás. Uh-huh. Y influye mucho esta cuestión de, para mí, al menos, ya entrando en cuanto a la pregunta del tema, para mí es muy importante el estudio. ¿Por qué? Porque, te digo, o sea, no importa que no te dediques, y lo hablábamos en el episodio de estudiar y trabajar. No importa que no te dediques a lo que estás estudiando, siempre y cuando tomes lo mejor de en lo que estás. Porque igual se ha visto, digo, no sé si tú tengas conocidas o personas cercanas que estudiaron algo y ya nada más lo terminaron porque pues ya estaban a la mitad cuando se dieron cuenta que realmente no era lo que querían. Uh-huh. Pero lo terminaron, ¿no? Porque se comprometieron, o porque la familia o el compromiso social, o todas estas cuestiones, la presión social, perdón, pues influyen. No sé tú ahí en ese aspecto. Yo siento que eso pesa demasiado, o sea, parte de lo que tocábamos en las relaciones de familia tóxicas, o sea, el impacto que tiene lo que te diga un familiar, el comentario que te haga respecto al tema que sea, pero justo en el de educación existe, siento yo, que esta parte de, ay, tus papás han hecho todo para darte lo mejor, sacrificio, y no lo aproveches. ¿Y cómo te vas a cambiar de carrera? Es lo peor que puedes hacer, o sea, ya perdiste tiempo. Yo sé que el tiempo no regresa, que aún no venden frasquitos de tiempo, yo lo sé, estoy consciente, pero también, y es algo que trato de hacer mucho, porque a mí me pasó cuando me decían, de hecho mi mamá, o sea, yo me imaginé que iba a ir a tu graduación algún día de danza, de algo de artes, o sea, algo de derecho, artístico. Como o sea, siempre va a pesar como lo que te digan, pero al final yo creo que vida solo hay una, y hagas o deshagas con ella, siempre lo he dicho varias veces, mientras sepas que las consecuencias o los beneficios son para ti, yo creo que ya estás del otro lado, pero el no quedarte con ganas de decir, ¿sabes qué? Aquí ya no, o este no es mi lugar, o siempre no. Yo creo que todos estamos en el momento correcto donde tenemos que estar, para aprender las cosas que tenemos que aprender. O sea, yo de las 1001 formas que he trabajado, de los 1001 lugares en los que he estado y que me han dicho, es que Frida, por favor, ya enfócate, decídete, estás en todo y estás en nada. Yo así digo, güey, no saben lo que dicen, o sea, es una super friega el querer estar en todo
y estar en todo realmente. O sea, estar como súper concentrada en el aquí y en el ahora, yo creo que es algo que no todos nos gusta darnos cuenta porque implica muchísimo compromiso. O sea, así tú tomes el curso express para aprender a hablar inglés, de los 20 que lo pueden tomar, habrá 2 que les funcione, o habrá a 15 que les funcione, habrá 10 que no les funcione, y todos tomaron el mismo curso. Y creo que va mucho del saber estar y entender el momento. Entonces, así yo vaya y curse un semestre en medicina y después diga, ¿sabes qué? No es lo mío. Yo conozco muchas personas que lo estoy estudiando por mis papás, o no lo estudié por mis papás, o lo estudio porque me lo están pagando mis papás, o yo digo, no podría. O sea, yo veo la forma, se los juro, de que o me levanto a las 5 o yo me organizo, pero trato de nunca quedarme con las ganas de hacer ni aprender nada. Ok. Pero sí es complicado a veces y te hace dudar el escuchar a la gente decir, es que por favor ya enfócate. O no sé qué haces aquí, ¿no? O sea, lo tuyo es tal. Creo que nadie va a saber nunca realmente qué te mueve y cómo tú solita generas como tu gasolina para funcionar todos los días, porque estamos muy acostumbrados a lo que tú decías, estudiar para un promedio, para un trabajo, para tener estabilidad y calidad de vida. 2022 no es así, amigos, dense cuenta. Creo yo, o sea, el peso de lo que te dicen tu entorno y primeramente tu familia sí influye mucho. O sea, creo que no terminamos de soltar esa parte de tomar las decisiones por nosotros, porque pues la familia es como, lo hemos dicho, o sea, los primeros comentarios y las críticas fuertes te llegan de ahí. Lo más importante, al menos en tu primera etapa de desarrollo, ¿no? Yo creo que influye mucho la cuestión familiar de cuando tú eres chiquito, como que si ves que tu mamá o tu papá o tu hermano está como en cierto campo, pues como que dices, ay, qué padre, ¿no? Y como que se te hace fabuloso y como que a veces te quieres encaminar a eso. Yo, por ejemplo, cuando era chica, pues a mí siempre me gustó el cine, dibujar, la música, todo lo artístico, pero cuando yo iba con mi mamá al trabajo, pues veía mucha gente trajeada, mujeres muy bien vestidas y así. Y yo le decía a mi mamá, ay, aquí qué hacen o qué, ¿no? Ah, no, pues son abogados, ¿no? Y yo, órale. Me gusta, ¿no? O sea, me gustaba el cómo se veían, cómo se proyectaban. Y desde ahí pues empiezas a generar una imagen, ¿no? De algo que a lo mejor tú crees que va a ser acorde a ti. Ahora a la fecha, pues digo, yo estudié Derecho por cuestiones desde mi infancia, pero también por comodidad, por practicidad, por varias cuestiones. Pero ya tenías el antecedente. Pero ya tenía la espinita. Exacto. Y por eso yo siempre les digo, y se los llegué a decir así a mis sobrinas, ¿no? ¿Qué quería hacer de chiquita? No, pues quería ser veterinaria. Pues vete a una rama que vaya acorde a eso. No, pues medicina. Bueno, pues chingón, ¿no? Y de una o de otra manera, pues sí son como, o sea, le encantan los animales, pero pues se fue más como por lo humano, y obviamente sus cuestiones personales pues influyen, ¿no? Ok. Pero igual con la otra, ¿no? Pues ¿qué le gusta? No, pues su papá siempre fue químico y entonces él siempre ha estudiado como cuestiones de las sustancias, de la materia, de esto, de aquello, y pues ella obviamente de cierta manera influenciada eso, porque ella tenía muchísimas dudas de qué estudiar. Y yo le dije, mira, estudia y no lo dejes, o sea, dale y ya después, aunque no te dediques a eso, pues ya vas a tener el conocimiento de esa materia en específico. Claro. Y entonces siento que eso sí como que es muy importante en cuanto a qué decides, ¿no? Por ejemplo, los chavos que puedan llegar a ver esto, no sé, creo que influye mucho como desde ahí, ¿no? Siempre ir a tu yo interior porque es tu ser más neto. Y buscarle. Y buscarle e irte por ahí. O sea, te digo, a mí, incluso cuando entré a trabajar, porque entré a trabajar antes de terminar la carrera, de empezar incluso la carrera, para mí era así como de, yo estaba en el primer semestre de diseño y comunicación visual, mi plan era irme a cinematografía, a mí el cine siempre me ha encantado, crear historias y todas esas cosas. Entonces dije, cuando comentaba como esto con amistades o con cuestiones, es que ¿qué es en derecho? ¿Para qué quieres estudiar derecho?
si lo tuyo es el cine y estás súper clavada ahí y te vas a los festivales y te vas a esto, ¿para qué? Y yo, pues, porque es algo que me está llamando, algo me está llamando de ahí. Y sí, obviamente ya cuando tomé la carrera entendí el por qué había estudiado esa carrera, ¿no? Toda la cuestión social, toda la cuestión de equilibrar la balanza, de ser justos, de todas estas ondas que yo traía desde muy chiquita, pues me llevaron a mi centro, ¿no? A mi yo de quiero justicia, quiero esto, quiero aquello, y pues cómo lo proyecto, bueno, por ejemplo, ahora en el podcast, pues siento que es una parte de cómo ahora veo las cosas, ¿no? Gracias al conocimiento de algunas cuestiones que he tomado y de algunas otras. Creo que el camino siempre nos lleva por donde debemos ir, o sea, es como el destino que nos dice, vamos por acá. Ahorita que mencionas eso, yo siempre dije de chiquita, y tengo videos donde yo decía, es que yo voy a ser doctora por mi tía, porque ella es médico, y yo dije, yo voy a estudiar medicina. Y me encantaba, o sea, yo verla de blanco, que íbamos por ella, o sea, a veces al hospital y todo, o sea, me llamaba mucho la atención. Y yo a la fecha, me dan pavor los hospitales y las ambulancias, o sea, un contraste, ¿no? Pero mi mamá es contadora y mi papá se dedica a la carpintería. La contabilidad, yo siempre he tenido una situación, y cómo la he visto en la vida académica, o sea, pero una tras otra contabilidad. Y yo la sufro con mi mamá, o sea, mi mamá no me gusta que sea mi maestra en esos temas. Pero crecí viendo teatro y danza, música y pintura. O sea, todos los fines de semana, para mis papás, o sea, la actividad era, ok, sí, vamos a ir a la feria, vamos a ir a todas estas cosas, la plaza, el cine, lo que tú quieras, pero siempre como que mucho el arte. Entonces, cuando íbamos a las pastorelas, yo me acuerdo que mi primer lugar en el que yo vi teatro fue en el CNA. Y yo dije, wow, qué bonito, o sea, ver a los diablos, a los ángeles, les pagan por hacer esto, o sea, en verdad, ganan haciendo esto, o sea, hacen reír a la gente. ¡Fantástico! ¡Qué bonito! Pero siempre estuvo relacionado y me llamó mucho la atención el hecho de hablar, de expresar, de comunicar, y al final, cuando yo dije, es que no quiero que me paguen por hablar, o sea, yo en la prepa, yo amé la carrera de Derecho, Ciencias Políticas, Geografía Política, todo donde me podían exponer, pero empiezo a hacer como que memoria, y en la primaria, o sea, yo amaba las exposiciones. Todo el mundo las odiaba, porque era, ¿cómo voy a pasar enfrente? ¡Qué pena! Me da miedo. Y a mí me encantaba. Okay. O sea, me fascinaba, porque yo decía, a ver, en teatro lo que hacen es aprenderse algo y hablarlo. Entonces yo me tengo que parar y lo tengo que hablar como si yo fuera experta en este tema. Entonces sí, me gusta. A mí se me hacían súper fáciles las clases abiertas, ya fuera en inglés, en español, me encantaba hablar. Entonces, ya conforme pasó el tiempo, yo dije, es que yo quiero que me paguen por hablar. Y empezó como esto empecé a ver que había como conferencistas y todo esto. Y dije, bueno, está padre, pero pues es que solo hablan de ciertas cosas. Ya cuando vi más derecho y lo que tú dices, la parte social, como esta parte de conciencia, de saber que había mil y un problemas, que teníamos que ser parte de la solución y no del problema tal cual, le dije, derecho siempre me llamó. Y ya tenía como la espinita de medicina, pero yo dije, no, para la vida y para las cosas que yo hago y para las mil y una actividades, medicina no me va a dar. Derecho se acomoda perfecto, puedo ir de tal día, tal hora, o sea, yo ya tenía estructurado mi horario, mi agenda, todo, y dije, entonces va, derecho. Y me gusta, ¿no? Y hablo, o sea, y así fue como mezclé las dos, pero no las he dejado de hacer, porque al final tienes Son como la espinita de chiquita. Yo creo que derecho es de las, digo, no sé las demás carreras, pero al menos como yo lo veo, sí es una de las más teatrales, ¿no? O sea, en cuanto a juicio, en cuanto a defender y mostrarte como tú eres la defensora, ¿sabes? Me encanta, creo que sí es como de las más. Y fíjate que yo conozco varios abogados y abogadas, porque es mi entorno, que son súper artísticas, o sea, les encanta que pintar, que las obras de teatro, a lo mejor no están tan adentro como tú, que eres como, estás incluso atrás del escenario y todas estas ondas, pero sí son como muy, les llama mucho lo artístico. ¿Por qué? Porque esta carrera, pues de cierta manera,
y no se las estoy vendiendo, Pero sí, más o menos. más o menos. Pero es como de las que genera empatía, de las que genera como más el entender en cuanto a la sociedad. O sea, cuando por ejemplo te llegan a decir, y a lo mejor no me voy mucho, pero sí, cuando te llegan a decir de tú vas a tener la vocación para defender a un violador, a un asesino, a un ratero, a lo mejor como que dices, híjole, no sé, y entonces ese tipo de abogados son los que están detrás de oficinas que hacen trabajo más administrativo, ¿no? Y hay unos que sí tienen el valor y el coraje y es parte de su esencia el mostrarse ante un juicio y defender el tipo de caso que sea, ¿no? De defraudación fiscal. Me voy mucho a lo penal porque pues yo soy penalista, pero sí, en cuanto por ejemplo cuestiones familiares, nuestra maestra que tuvimos de civil, pues era una apasionada y decía, es que a mí me encanta el chisme. Y yo digo de, ay, profesor. Y neta, le gustaba tanto su materia que primero llegaba, nos platicaba, nos contaba de casos y cuestiones y neta, su materia y su temario nos lo daba en menos de 30 minutos. En menos de 30 minutos nos contaba todo lo que teníamos que ver en cuanto a esa clase y creo que es de las materias que mejor se me quedó. Yo creo que si no trabajara en penal me iría a civil o me iría, no sé, ¿no? Pero penal sí definitiva, digo, o sea, penal en cuanto a ya la practice de defender y de esta cuestión, ahí sí me costaría un poquito de trabajo, pero sí me gusta como más la cuestión. Y justamente eso pasa con muchas carreras, que a lo mejor hay una rama en concreto que no te gusta, pero te puedes ir por otras. Exacto. ¿No? Yo creo que todas tienen muchas como maneras de diversificar, pero lo que son medicina y derecho, pienso que tienen demasiadas especialidades. Sí, demasiado. Muchísimas. O sea, igual las ingenierías, hay un chingo de ingenierías. También. Y está muy chistoso porque tengo amigos ingenieros y amigas ingenieras. Y son el mismo perfil, o sea, el mismo prototipo de persona. Yo digo, wow, eso está muy, muy interesante. O sea, cómo ciertos perfiles van para ciertas cosas, pero siento que si le hiciéramos más caso y hubiera más profesionistas por vocación, las cosas serían bien diferentes. O sea, ¿cuántos médicos no están ahí nada más como por conservar como el gremio, no sé si diga así, como la historia familiar, porque son familia de médicos, entonces yo también tengo que estudiar lo mismo? A mí sí me ha tocado ver eso y ellos de, pues yo quería diseño, ¿no? O sea, yo quería... No, aparte te chingas cosa, años en la carrera, o sea, fácil que son 7 años. Son 7. Para estudiar al menos nada más el cirujano general. Ajá. Y ya luego de ahí la especialidad 2, 3 años y luego de ahí el doctorado y luego de ahí el especialidad de la especialidad. O sea, es demasiado. Y pienso que es algo que, ok, hoy en día todavía se ve el seguir como en una carrera porque tu familia, o sea, traes como esta presión, pero siento que antes se veía más. O sea, okay, sí. Ahora que hay esta, concuerdo, que mi papá fue al hospital porque fallas técnicas, había enfermeras que yo decía, no manches, o sea, neta, así vienes a hacer tu trabajo. O sea, te pagan, o sea, te pagan por venir y hacer algo para lo que te preparaste y que en teoría te gustó y fue tu decisión estudiarlo, ¿no? Tengo amigos, mi mejor amigo de hecho es enfermero y es un tipo que te juro se desvive por sus pacientes, o sea, los ama, los adora, o sea, lo mejor que le puede pasar es levantarse todos los días para ir al hospital, es súper servicial, o sea, tiene una vocación y que se dio desde siempre. Otro de mis amigos es fisioterapeuta y él quería ser enfermero, pero siempre estuvo como más en la parte como del arte y todo y a veces, al menos en la danza influye y un factor importante es como el aspecto físico y eso no siempre te juega a tu favor. Y entonces el estar del otro lado, ¿sabes? Como de cómo les ayudo a que quienes pueden estén como al 100 para dedicarse o al deporte o al arte o simplemente funcionar bien, ¿no? Yo creo que si le pusiéramos mucha atención a lo que nuestro cuerpo nos pide, híjole, el fisio y los psicólogos, los psiquiatras tendrían muchísimo trabajo. Pero porque no está como tan normalizado sí, darte ese mantenimiento, tanto físico como psicológico. Claro.
Pero están en esas carreras que yo los veo y tienen una vocación gigantesca y lo hacen con una pasión que hasta te dan ganas de hacerlo, ¿no? Así de, yo quiero aprender eso. Pero hay otros que dices, no quiero ir al hospital porque yo no sé si ella me va a asfixiar en la noche. Me da miedo. Creo que sí, en esta importancia de lo que puede significar el estudio, pues obviamente influye mucho la vocación, ¿no? Con la que quieras hacer las cosas. Yo soy de la idea de que obviamente estudia lo que tú quieras, aunque no te dediques a ello, siempre y cuando tomes lo mejor de eso, ¿no? No te vayas, yo digo, yo soy así, ¿no? Nunca bueno, sí lo he hecho, pero no es como que lo haya mantenido demasiado el ser un alumno de 10, nunca lo he hecho. Porque a mí sí me gusta mucho como que también el salir y el cotorreo y esto, pero nunca abandono tanto como para bajar de mi 8, ¿sabes? Y es que, ¿sabes? Yo creo que a mí si algo me molesta es que quieran ponerle un número a la inteligencia, no al conocimiento, a la inteligencia de las personas. O sea, yo no sé por qué igual estoy mal yo, ¿no? Igual y la que se cayó de chiquita y de grande fui yo. A ver, ¿por qué? Pero es que, ¿por qué? Lo que yo sepa o el interés que tenga sobre 1 y 1000 temas se va a basar en si un 8, un 7, un 5. No todos tenemos las mismas inteligencias ni aprendemos de la misma forma. Y siento que ese es un factor muy importante para que tú o despuntes o te dé para abajo. ¿Por qué? Porque cuando no cumples con el estándar de alumno estrella en la primaria, porque ahí es como donde viene lo fuerte, la primaria, secundaria. Porque en el kinder, pues, Yo no me acuerdo. bueno, o sea, sabemos que no aprendimos a recortar bien, pero la práctica del maestro, si me corta un día muchas figuritas, yo creo que la armo, ¿no? Pero bueno, en la primaria, el hacer la letra bonita, el leer corrido, ¿qué otra cosa? Las tablas de multiplicar. Aprendértelas todas. O sea, yo tenía en la maestría un maestro, que decía, ¿saben sumar, restar, multiplicar, dividir? Sí. Ah, bueno. Ahora existe una cosa fabulosa y maravillosa, que es la calculadora. Ocúpenla. O sea, yo en verdad en la licenciatura y la maestría de desarrollo empresarial nunca, los exámenes eran con la computadora porque, o sea, nos decían, ustedes podrán ser y saberse los libros de memoria, pero si no saben utilizar las herramientas que tienen en el momento que las deben utilizar, están perdidos. O sea, pueden tener la calculadora, la computadora y reprobar. Así. Si tienen las herramientas, úsenlas, ¿no? O sea, no limitarte en el de, ay, eres malo porque o reprobaste matemáticas o no lees. Al final todo en esta vida es práctica. Todo, absolutamente todo. Lo que quieran, o sea, analízalo y es práctica. Como, ¿por qué vas a calificar? O sea, ¿por qué poner un número? ¿Me explico? O sea, cuando muchas veces depende también del quien te transmite el conocimiento, ¿no? O sea, creo que a veces cargamos como niños con mucha de la culpa de por qué no aprendemos rápido, cuando a veces es más la forma de aprender, y que yo sé, el sistema educativo en México y las escuelas no dan para enfocarte en cada niño y decir, este es de aprendizaje tal, este es tal aprendizaje, o no todos los papás tienen la solvencia económica para decir, vas a ir a esta escuela que es para tal aprendizaje, donde vas a aprender a tu modo, a tu ritmo, ¿sabes? Siento que hay muchos factores que influyen y que te pueden marcar de por vida. Ajá. O sea, y como que quedarse en el chip. O sea, y esas mismas como inseguridades van a influir también bastante en cuando te desarrollas como en la vida profesional, creo yo. Yo creo que nadie es... A ver, es que he estado leyendo una cuestión de valores para los niños y había una historia que hablaba justamente de los valores personales, que son que tú como individuo vales todo y nadie tiene por qué clasificarte ni hacerte de ninguna manera, pero había una pequeña historia en la que una niña contaba que, niña o niña, pongan el personaje que quieran, decía que
el profesor dividía al grupo. Entonces el grupo era los listos y los burros, y que a ella le llamaba mucho el por qué los comparaban con animales y por qué de una manera tan despectiva señalaban al burro, ¿no? Ujú. Entonces, en esta historia pequeñita comentaba justamente, o sea, como que lo que da a notar y lo que se da como a discusión o a tema es justamente el cómo desde incluso la escuela te empiezan a clasificar y a quererte poner ciertas líneas o marcas de tú debes irte por acá o tienes que irte por acá, y si te vas por acá, entonces pues ya no vas a poder. Creo que como familia también influye mucho el que te digan, ay, eres bien burro, ay, es que eres bien tonto, ay, es que no sabes, ay, es que estás bien tarugo, ¿no? Ujú. Por no decirlo de manera más grosera. Pero creo que a veces, y justamente influye mucho esto, de qué tanto cuando eres pequeño eres una esponjita y absorbes todo, y entonces empiezas a crearte ciertas máscaras de que tú eres así y que entonces a lo mejor tú no tienes esa capacidad. Yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos la perfecta capacidad de poder sacar una carrera, de poder sacar lo que tú quieras, siempre y cuando esté en ti, en tu corazón, en tu entorno, el tener el valor y decir, sí puedo y lo voy a hacer. Y a lo mejor te va a costar un poquito más de trabajo o no. Todo depende de qué tanto esfuerzo le estés dando tú. Claro. Entonces, para mí sí es muy importante, y creo que se reflejaría mucho en la sociedad, y creo que ahora se empieza a reflejar que hay muchos profesionistas y ahora ya no hay lugares de trabajo, ¿no? Ya no, y lo platicábamos en el de trabajar y estudiar, ya no hay como que tantos lugares a donde tú puedes decir, ah, ya estudié esto y voy a trabajar de esto. Creo que eso a los profesionistas nos ha orillado a encaminarnos a otros lados, pero sin duda el estudiar esa carrera en concreto, la que tú quieras que sea, te ayuda a desenvolverte y a ver las cosas desde otro punto, desde otro ángulo. Claro. La vocación que tengan tus profesores te van a querer o seguir el mismo camino o otro camino o ser el mejor o soltar la toalla y decir, no, pues si él me dice, si en mi casa me dicen que soy un burro y en la escuela me dicen que soy un burro, pues entonces a lo mejor soy un burro y no hago nada. Pero yo creo que como profesionistas, en cualquier, profesionistas o profesionales, Ujú. en cualquier ambiente, por ejemplo los meseros, hay meseros de calidad, meseros de 10, que saben atenderte, que saben traerte las cosas como tú las pediste. Y hay personas de la limpieza, barrenderos, que saben hacer su trabajo de una manera excelente. Y no por eso son más ni menos que alguien que estudió una carrera. Somos la misma esencia. Si tú sabes ser un 10 en tu profesión, lo vas a hacer. Y si no quieres ser un 10 en tu profesión y quieres ser un 10... Yo estudié, por ejemplo, Derecho. Pero yo no quiero ser un 10 en Derecho porque no me gusta, porque a lo mejor no me llena como yo pensé que me iba a llenar. Digo, es un decir, no sé, es por ahí. Pero bueno, si yo dijera, no me llena, no me da, no me gusta, pues a lo mejor veo y digo, a lo mejor me va mejor trabajando en un cine. Y a lo mejor en un cine voy a hacer un 10 y voy a entregar las palomitas, ¿sabes? O sea, a lo mejor la comparación no es tan correcta, Pero el ejemplo, porque o sea, no es otra el cosa ejemplo. que me llame, pero sería otra cosa que me llamara y en la que yo me sintiera excelente, ¿no? En la que yo sintiera que puedo ser ese 10. Entonces, creo que el estudiar y el darle ese valor al estudio a tus hijos, a tus hermanos, a tu familia, porque no necesariamente necesitas tener hijos para poder cultivar a alguien más, a la vocación o al motivación. valor de lo que es aprender cosas nuevas, simplemente. Entonces digo, a resumidas cuentas, para mí es eso, ¿no? La importancia del estudio depende de ti y de tu entorno y de lo que tú quieras. A lo mejor a ti nunca nadie te motivó, como por ejemplo Claro. para mí, ¿no? Nadie me dijo, ¿y qué aprendiste? ¿Y qué es esto? Nadie jamás me preguntaba. Pero como yo tengo o tuve esa carencia, pues obviamente ahora en mi adultez, pues veo lo contrario, ¿no? Y por ejemplo, uno de mis sueños ahora que se me ha metido últimamente a la cabeza es, quiero dar clases en algún momento. Quiero dar clases en primarias o en secundarias, que sé que son épocas difíciles, pero que son esponjitas. Son esponjitas y que les puedes dar
todo el amor y la vocación que tú quieras para que ellos sean unos adultos de 10. Y sea lo que sea. O sea, si quieren ser chefs, si quieren ser meseros, si quieren ser ingenieros, si quieren ser arquitectos, la vocación que tú quieras, la profesión que tú quieras. Pero que lo seas 100% creyendo en ti. Porque a veces en tu casa no creen en ti. Entonces vas a la escuela y les vales madres porque son un chingo, ¿no? A lo mejor. No lo sé. Digo, creo que es el simple entorno es importante para verlo en nuestra sociedad. O sea, lo vemos en el tránsito, lo vemos en el que tiren basura en la calle, en que vayan comiendo tacos de pastor en el micro, no sé, los taxis de cómo los mantienen sucios, o no sé, ¿sabes? Creo que hay muchas cuestiones en las que se podría mejorar si simplemente fuéramos unas personas de 10 en lo que hacemos, en lo que sea. Porque la carrera no te va a dar nunca o sea, creo que al menos ahora en México ya no te da un estatus, que era justamente lo que hablábamos, ¿no? Ya no es, lo hablábamos en trabajar y estudiar. Ya no es como que te da un lugar y entonces si estudias eso vas a ser de 10 y vas a ganar miles y miles de pesos. No, ya no. Desgraciadamente ya no. Y eso no debe de desmotivarte a estudiar una carrera, por el contrario. Debería de motivarte a que tú tengas ciertos conocimientos porque entonces tú ya tienes un colchoncito en el cual tú recargarte si es que lo que tú quieres hacer no va. O si eso que quieres hacer y eso va, pues irte de lleno y cumplir cualquier tipo de meta o propósito que te pongas. Yo creo que... sí entendí. Es que todo lo que estaba diciendo... No, todo lo que estaba diciendo a mí me checa fabuloso. Creo que algo que aplaudo a estas generaciones es que son muy valientes y están rompiendo el molde y rompiendo estereotipos y eso está muy padre. O sea, simplemente con mi hermano, son 3 años de diferencia. Pero mi hermano, lejos de todo su tipo de personalidad tan desmadrosa y tan desatada, él sí fue de, ¿sabes qué? Yo no voy no voy a hacer el bachillerato, voy a hacer un examen y lo voy a pasar así. ¿A qué voy a ir a la escuela? O sea, me voy a ir a sentar, voy a ir a ver si el maestro se le ocurre dar clases, si no se le ocurre dar clases, si me van a dar 2 horas libres, si me voy a esperar hasta lo voy a hacer un examen. Mi mamá hacía el grito en el cielo de, no, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Mi papá de, pues es que él te lo está diciendo, ¿no? O sea, te está dando una realidad y él les dijo, o sea, yo sé que implica dinero el hecho de ir a la escuela, los pasajes, la comida, todo. Y mi mamá primero así como que no. Pero yo dije, wow, o sea, yo decir, tengo el compromiso de 3 años de conocimiento, chutármelos y hacer un examen, no manches. O sea, y mi hermano sí es una persona muy, muy inteligente, muy inteligente. Todo lo que lea, de todo lo que le des, o sea, el gusto por aprender, por el no quedarse con lo que le dan en la escuela. O sea, es que él me decía, en la escuela te enseñan así de todo un universo de posibilidades que existe. Y a mí no me gusta que me limiten, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora vengan así como muchos jóvenes y esas ganas de aprender y de emprender y del autoconocimiento, siento que está súper, súper, súper fabuloso para la sociedad. O sea, el que exista un panorama y que gracias al internet sí tengamos como la ventana abierta al mundo, el hecho de cuántas personas, o sea, yo escucho a chicos más jóvenes que yo. Eso está, unos bebés. Sí, o sea, bebés diciendo como de, yo me quiero ir de intercambio a tal país, ¿sabes? O sea, es que está chistoso, pero son cosas que yo no pensé. O sea, y ahí es donde yo veo el cambio y la evolución generacional. O sea, yo pensé en, voy a estudiar o voy a dedicarme a bailar, voy a tener mi negocio, yo quiero generar empleos. O sea, mi mentalidad era otra a alguien que me dice hoy, yo me voy a ir de intercambio, ya sé cuál es, ya sé que existe, hay tal para Europa, me puedo ir 6 meses, regreso, lo vuelvo a tramitar, me puedo ir 1 año. O sea, creo que el que tengamos como esta ventana al mundo y al no querer quedarnos aquí y al salir, explorar, conocer, nos va a cambiar mucho como sociedad. La delgada línea entre el hacer lo que a mí me apasiona, lo que a mí me mueve, decir aquí ya no, y poner límites
a comentarios y a cargas pues sociales o familiares o de historias de vida de las que ya no queremos ser partes, siento que es muy, muy, muy finito. O sea, creo que como familia nos toca hacer soporte y o sea, como familia o como amigos, ¿no? O sea, lo decía apenas, los amigos sí son la familia que uno elige y muchas veces cuando no tienes como esta parte, papá, mamá, tíos o lo que tú quieras, los amigos son ese empuje total, total, total para lograr las cosas. Entonces, creo que eso sí se lo aplaudo a estas generaciones, que vienen mucho para romper el molde, no cumplir con esquemas, traen una visión muy distinta y son mi esperanza. Creo que podríamos evolucionar bastante como sociedad si soltamos algunas cuestiones que hemos cargado culturalmente años atrás. Esa es mi conclusión. Ok. Concuerdo, porque sí he visto mucho ese cambio. Creo que también hay cuestiones negativas, al menos como yo las veo. La mayoría son positivas, entonces no voy a decir es que yo más creo al que respecto. las negativas que te checan, y sí, también las he pensado, pero yo creo que va de saber utilizar las herramientas que tenemos. Sí, pero justamente, bueno, lo voy a comentar, ya, para acabar con esto. Sí. Estaba platicando hace poco con un gran amigo y me decía que justamente dentro de este valor que te das como profesional, como profesionista o esto, me decía, es que hay mucho desempleo en al menos en la cuestión académica de cine o de diseño y todo lo que va inducido a la escuela esta de la NAP de artes. Me dice, porque los estudiantes ya no quieren ir nada más o sea, no quieren hacer pasantías, no quieren fletearle. O sea, todos en mi generación, que él tiene 40 y tantos años, me dice, en mi generación todos le fleteábamos para ganarnos el puesto. Si éramos lo suficientemente nos lo ganábamos. Y ahora estas generaciones ya no quieren fletearle, quieren ganar luego sin fletearse. Y se entiende, ¿no? Es como de, pues sí, o sea, ya son otros tiempos, estamos en otra época, pero también influye mucho como en la sociedad el cómo a veces es que no hay empleo, a veces en algunos aspectos sí hay empleos, pero más bien ellos quieren ya llegar casi a dirigir y hacer. Y creo que hay jerarquías, al menos en México, en la que no puedes llegar nada más a un puesto de gerente, tienes que fletearte a hacer esto, para poder tener ese rango. Creo que es lo único en lo que me podría hacer un poco de ruido en cuanto a los profesionistas de ahora. No en todo, creo que son muy buenos, creo que se pueden aplicar, creo que sí influye mucho, pero a mí, al menos que hace 2 años que terminamos la carrera, yo ya llevaba 6 años antes de que terminara 5 años antes de terminar la carrera de experiencia. Y sin duda eso me ayudó mucho en parte a entender las materias, algunas, y en parte en otra cuestión a poder saber cómo se hacen las cosas, ¿no? Y cuáles son las jerarquías y cómo se llega y cómo pones este puesto y este otro puesto. Pues es que al final lo que yo te decía, o sea, la práctica siempre le va a ganar a la teoría por muchísimos años luz, o sea, nada que ver la práctica con la teoría. Lo que dices de los profesionistas, yo creo que muchas veces como jóvenes no estamos conscientes del precio que se tiene que pagar por lo que se quiere. Y a veces, cuando te cae el 20 y te llegan los fregadazos, ahí es donde muchos tambalean y sabes que no tienes la madera para. Y entonces cumpliste un ciclo y aprendiste lo que tenías que aprender, pero cambia de canal. Vas a descubrir como totalmente otra cuestión que te va a hacer crecer. Entonces, no se casen con ninguna idea, con las historias de vida, con las creencias heredadas. Creo que estamos aquí, vida solo hay una, así que aprovechen cada instante haciendo lo que realmente les mueve y les apasiona, aunque suene a cliché, así van a ser más felices. Correcto. Cuídense mucho, muchas gracias por vernos. Adiós. Bye. Besitos en sus papaditos.